Hola, ¿qué tal? En este nuevo vídeo vamos a hablar sobre notación científica. Lo vamos a hacer a petición de los alumnos de tercero de la ESO, del Instituto Francisco Sarcilla. La notación científica es una notación que nos permite escribir números muy grandes o muy pequeños de forma abreviada. Consiste en expresar el número multiplicado por una potencia de base 10 con exponente bien entero positivo o bien entero negativo. Y la expresión que vamos a utilizar para escribir un número en notación científica es lo que pongo a continuación. Se escribe un número con las unidades, la coma, decimal, la serie de decimales que se quieran incluir y se multiplica por una potencia de base 10. Una observación, las unidades A es un número que está entre 1 y 9, es decir, no puedo poner nunca 0. 0, algo no sería un número válido en notación científica. Por ejemplo, 5,2 por 10 elevado a 4, menos 6,103 por 10 elevado a menos 8, 9,65 por 10 elevado a 25, y ya casos reales, por ejemplo, expresar la distancia entre la Tierra y el Sol, en notación científica es 1,5 por 10 elevado a 8 kilómetros, la distancia a la galaxia más cercana, que es Andrómeda, pues podríamos escribirla en notación científica como 2,5 por 10 elevado a 6 años luz, o la longitud de un virus, que es de 5 por 10 elevado a menos 7 metros. Bien, vamos entonces a la siguiente parte del vídeo, en donde vamos a expresar cualquier número que queramos, que deseemos en notación científica. Vamos a recordar que un número en notación científica se expresa, como ya hemos visto antes, A, B, C, D. A es un número que siempre tiene que estar entre 1 y 9. Vamos con el primer ejemplo del vídeo, en donde voy a coger 321,5. No está expresado en notación científica, para que lo estuviese tendría que poner la coma entre el 3 y el 2. Me tendría que desplazar dos posiciones hacia la izquierda. Daros cuenta que tampoco tiene potencia de base 10, pero bueno, está ahí. Se puede poner 10 elevado a 0, que es 1. Bien, pues cuando nos desplazamos hacia la izquierda, y en este caso dos posiciones, tenemos que sumar al exponente de la potencia de base 10 las dos posiciones que nos hemos desplazado. Por lo tanto, se expresaría el número en notación científica como 3,215 por 10 elevado a 2. Vamos con otro ejemplo. 0,00056 no está en notación científica, lo quiero expresar de esa manera. Desplazamos la coma a entre el 5 y el 6 para poder tenerlo de esa manera en notación científica. Desplazo 4 posiciones hacia la derecha. Tampoco tiene potencia base 10, lo puedo poner como 10 elevado a 0. Por desplazarme hacia la derecha 4 posiciones, lo que hago es restarle al exponente 4 unidades. Entonces tendríamos 5,6 por 10 elevado a menos 4. Por ejemplo, 5.326,7 por 10 elevado a 8. Tendría que dejar la coma entre el 5 y el 3. Me desplazo 3 posiciones hacia la izquierda. Por desplazarme hacia la izquierda tengo que sumar al exponente 3 unidades, que son las 3 posiciones que nos desplazamos, y el número en notación científica sería el que os estoy poniendo. Vamos con otro ejemplo, 0,069 por 10 elevado a menos 5. La coma la tengo que ubicar entre el 6 y el 9, me tengo que desplazar 2 posiciones hacia la derecha. Por desplazarme 2 posiciones hacia la derecha tengo que restarle 2 unidades al exponente y tendríamos 6,9 por 10 elevado a menos 7. Y el último de los ejemplos que os voy a poner, en el que, para que esté en notación científica, la coma debe estar entre el 7 y el 5. Por lo tanto, nos tenemos que desplazar hacia la derecha exactamente 5 posiciones. Como me desplazo hacia la derecha, tengo que restarle al exponente esas 5 posiciones. Por lo tanto, tendríamos 7,51 por 10 elevado a 3. Daros cuenta, si me desplazo hacia la derecha, siempre se resta. Si me desplazo hacia la izquierda, en ese caso, siempre suma. Repito, hacia la derecha restamos, hacia la izquierda sumamos. Bien, lo vamos a poner aquí. Recuerda entonces que si nos desplazamos hacia la derecha, solamente tengo que restar en el exponente el número de posiciones que me desplazo, y si me desplazo hacia la izquierda, entonces tendremos que sumar al exponente de la potencia de base 10 el número de posiciones que nos desplazamos. Esto nos va a servir también para sumar y para restar números en notación científica. Vamos a empezar con un ejemplo, uno muy sencillo, en donde tengo 2,5 por 10 elevado a 4 más 3,8 por 10 elevado a 4. En este caso, en donde las potencias de base 10 son exactamente las mismas, lo único que hay que hacer
es sacar factor común, 10 elevado a 4, y sumar los dos números que acompañan a las potencias de base 10, es decir, 2,5 y 3,8. Otro caso en el que tengo que sumar 8,2 por 10 elevado a 6 más 3,6 por 10 elevado a 6. Tienen la misma potencia de base 10, sacamos factor común y tendremos que sumar 8,2 más 3,6. El resultado que obtenemos es 11,8 por 10 elevado a 6, pero el número que hemos obtenido, 11,8 por 10 elevado a 6, no está en notación científica. Debemos de desplazar la coma hacia la izquierda una posición para expresarlo en notación científica. Desplazamos hacia la izquierda, recordar, sumamos al exponente esa unidad. Por lo tanto, tendríamos 1,18 por 10 elevado a 7. De la misma forma, 3,5 por 10 elevado a 5 menos 2,1 por 10 elevado a 5. Sacamos factor común y restamos 3,5 y 2,1, obteniendo entonces el número 1,4 por 10 elevado a 5. ¿Y qué ocurre si se tienen distintas potencias de base 10? Veamos unos cuantos ejemplos. 2,5 por 10 elevado a 4, más 3,8 por 10 elevado a 6. Bien, pues hay que decidirse entre expresarlo todo como 10 elevado a 4 o bien expresarlo como 10 elevado a 6. Cualquiera de las dos formas es válida. En este caso lo voy a expresar todo como 10 elevado a 4. Por lo tanto, el primer sumando, 2,5 por 10 elevado a 4, se deja como está. Y para expresar la potencia base 10 con exponente 6 como exponente 4, pues tan solo tengo que restar al 6 2 unidades. Y recordamos lo que hemos dicho antes. Si restamos 2 unidades al exponente es porque tenemos que desplazar la coma 2 posiciones hacia ¿dónde? Restar derecha, pues 2 posiciones hacia la derecha. Y tendremos la expresión 2,5 por 10 elevado a 4 más 380 por 10 elevado a 4. Ya tiene la misma potencia de base 10, entonces tenemos que sumar los dos números, 382,5 por 10 elevado a 4, pero lo tenemos que expresar en notación científica. La coma tenemos que desplazarla hacia la izquierda, entre el 3 y el 8, 2 posiciones. Habría que sumar 2 al exponente de la potencia de base 10, es decir, 3,825 por 10 elevado a 6. Otro ejemplo, 6,8 por 10 elevado a 12 menos 5,1 por 10 elevado a 11. En este caso, o 10 elevado a 12 o 10 elevado a 11. Elijo dejarlo todo como potencia de 10 elevado a 12. Voy a cambiar el 10 elevado a 11 y para expresarlo como 10 elevado a 12, tan solo tendría que sumarle al 11, tendría que sumarle una unidad. Si sumo una unidad, sumar izquierda, ¿de acuerdo? La coma habría que desplazarla hacia la izquierda una sola posición, con lo cual tendría 0,51 por 10 elevado a 12. Y así lo expresamos, 6,8 por 10 elevado a 12 menos 0,51 por 10 elevado a 12. Ya tenemos la misma potencia de base 10, el mismo exponente, tan solo tenemos que restar y tendremos el número expresado en notación científica que pretendíamos calcular, 6,29 por 10 elevado a 12. Bien, vamos con la siguiente parte del vídeo en donde vamos a ver cómo multiplicar y dividir números en notación científica. Por ejemplo, 2,5 por 10 elevado a 4 por 8,6 por 10 elevado a menos 11. Es muy sencillo, se multiplica 2,5 por 8,6, los coeficientes, los dos números, se multiplican entre sí y se multiplican las potencias de base 10. Es decir, 10 elevado a 4 por 10 elevado a menos 11, que es 10 elevado a, se suman los exponentes, 4 menos 11, con lo cual tendría 21,5 por 10 elevado a menos 7. No está expresado en notación científica, la coma tendría que ponerla entre el 2 y el 1. Me desplazo una posición hacia la izquierda, por lo tanto tendré que sumar una unidad al exponente de la potencia base 10, con lo cual tendríamos 2,15 por 10 elevado a menos 6, y ya lo tendríamos hecho. Vamos a hacer ahora una división de dos números en notación científica, 9,6 por 10 elevado a 21 entre menos 9,95 por 10 elevado a menos 13. Tenemos que dividir los dos coeficientes, los dos números, 9,6 entre menos 9,95. Hacemos la división de esos dos números y dividimos también las dos potencias de base 10. Como son dos potencias con la misma base, habrá que restar los exponentes. Ojo aquí con esta resta, es 21 menos 13, ¿de acuerdo? Con lo cual tendríamos, hacemos la división entre 9,6 y menos 9,95, menos 0,965 por 10 elevado a 34. Pero no está expresado en notación científica. La coma
la debemos colocar entre el 9 y el 6, ¿de acuerdo? 9 y el 6. Nos tenemos que desplazar hacia la derecha. ¿Cuántas posiciones? Una. Hacia la derecha tenemos que restar en el exponente. Recordamos, hacia la derecha restamos. Con lo cual tendríamos menos 9,65 por 10 elevado a 33. Bien, espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el próximo. Que os vaya bien. Hasta luego.